Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrevista aquí en CNN Chile. ¿Ustedes son aquellas personas que cuando tienen alguna molestia van y le preguntan a Google o bien hoy a las distintas herramientas de inteligencia artificial para conocer el diagnóstico? Voy más allá. ¿Son aquellas o aquellos que le piden algún consejo de salud a la inteligencia artificial en vez de, por ejemplo, acudir a médicos? Bien sabemos que la inteligencia artificial en algunos casos va a reemplazar algunos trabajos, pero eso es algo del futuro y de determinadas maneras. Hoy día tenemos que ser responsables con incluso los propios diagnósticos. Queremos conversar sobre eso y mucho más, y para eso vamos a saludar a Osmar del Toro, él es especialista en medicina interna y regenerativa y director ejecutivo de la clínica Revitamed. ¿Cómo estás, Osmar? Un gusto saludarte. El gusto es todo mío, Macarena. Un agrado estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy día es el ChatGPT, pero ya hace varios años es que Google se transformó muchas veces en el buscador que, juntando los síntomas, nos daba un diagnóstico que no siempre es certero. ¿Cómo ves tú el riesgo de poder utilizar las plataformas digitales para buscar ahí una respuesta a determinados síntomas? Efectivamente, como tú acabas de decir, ChatGPT es el nuevo Google. Esto sí, más potenciado. Ha hecho que sea más atractivo, y antes lo que tú te demoraba, un paciente se demoraba, por ejemplo, buscando cierta enfermedad, cierto diagnóstico, le costaba horas, ahora en minutos puede obtener información. Pero esto tiene peligros. Y más que todo, yo en esta entrevista, por supuesto, yo no quiero satanizar el uso de ChatGPT. Es una herramienta poderosa, pero hay que saberla usar. Lamentablemente no está en el momento para poder reemplazar diagnósticos médicos certeros y a tiempo, por supuesto. Y es por eso que hoy queremos conversar sobre los principales riesgos. Te quiero comentar, por ejemplo, con dos casos que me llegaron la última semana. Un caso fue de columna, que recibimos en Clínica Revitamed, y otro caso de una paciente con condromalacia rotuliana. En el caso, por ejemplo, de la paciente de columna, vino con su familiar un dolor ciático severo. Cuando comenzamos a conversar y yo le planteé, la examiné, le dije los principales diagnósticos, lo primero que comentó su familiar y la propia paciente me hizo un alto. Me dijo: doctor, tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Me dice: lamentablemente lo que usted me está comentando no coincide con lo que ChatGPT me dijo. El diagnóstico de la inteligencia artificial fue tal y usted me está diciendo otra cosa. Por tanto, la primera reflexión que quiero hacer es que muchas veces, más que generar una división, más que generar de alguna manera distanciamiento con tu profesional de salud, tienes que considerar que la inteligencia artificial todavía no está a la altura de reemplazar el criterio médico en tiempo real. Solamente el doctor, el especialista, te puede examinar, te puede tomar la mano, te puede mirar los ojos, puede conversar contigo, y esa relación médico-paciente todavía un robot o una inteligencia artificial no ha sido capaz de reemplazarlo. El otro ejemplo fue una paciente con una condromalacia rotuliana. Es un problema en la rodilla que vemos con mucha frecuencia, también artrosis, entre otras patologías crónico-degenerativas, y esta paciente trajo un ejercicio, un sistema, un listado de algunos tips, ejercicios que le dio la inteligencia artificial, y cuando lo hizo, ¿qué pasó? Empeoró. Vino a médico porque la inteligencia le dijo: acude al doctor, porque efectivamente no estaba mejorando. Cuando la pudimos revisar, trajo consigo complicaciones debido a que el ejercicio que le había orientado la inteligencia artificial no estaba acondicionado para su edad, para su articulación, para su músculo, y por tanto trajo consigo algunas complicaciones que ni nosotros pudimos resolver. Evidentemente fue derivado de una cirugía. Omar, yo me imagino que coincides conmigo que en todas las profesiones, la tuya, la mía, estamos desafiados por la inteligencia artificial y cómo la incorporamos para muchas veces simplificar procesos que alguna vez nos quitaron tiempo. El tema es cuando nosotros recaemos completamente la responsabilidad en una inteligencia artificial y en un trabajo tan vulnerable como es la salud. Y ahí es donde las personas y los usuarios tienen que poner el acento, porque recordemos además que la inteligencia artificial aún no hace cirugías, aún no receta o puede hacer una receta, y eso uno tendría que buscarlo en un comercio que por supuesto no recomendamos, que es el informal. Por lo tanto, hay un reemplazo que no es real, no es total, y ese es un riesgo importante. Por lo tanto, ¿cuál es el llamado que hay que hacer a las personas respecto de, a la hora de buscar un diagnóstico? Me imagino que por lo pronto seguir asistiendo al facultativo y a los doctores tal como lo conocemos, ¿no? Efectivamente, existe una gran zona gris, no solamente en el asunto de que no tiene la responsabilidad, hay temas éticos
que todavía la inteligencia artificial no puede responder por ti, no puede responder por las complicaciones que puede tener un paciente, no puede recetar, no puede hacer cirugías. Por tanto, debe ser utilizada como una herramienta. Como herramienta, el fin no es ni buena ni mala, simplemente que hay que saber darle las instrucciones necesarias, obtener las cosas buenas, pero siempre va a ir girado todo, dirigido hacia acudir oportunamente al profesional. Las enfermedades tienen que ser diagnosticadas a tiempo. Toda demora, y eso los usuarios tienen que saberlo, toda demora de semanas o meses implican si el tratamiento que vas a llevar va a ser efectivo o no, si va a ser utilizado, por ejemplo, una herramienta más conservadora, o al final, dada la demora que tuviste en acudir al médico, en diagnosticar la enfermedad, esto va a derivar en una cirugía derechamente. Y es por eso que el principio de acudir tempranamente a un profesional es sumamente importante para prevenir enfermedades y para evitar complicaciones. Ahora, claro, ante la duda uno siempre busca y las personas buscan alguna certeza en la inteligencia artificial, pero los riesgos son aún mayores. Bueno, yo sé que tú te dedicas a la medicina regenerativa, no sé si es necesariamente de tu área, pero muchas personas incluso están buscando respuestas o incluso consejos vinculados a la salud mental en la inteligencia artificial, lo que pone en riesgo una vez más a la salud de las personas, dado el estado en el cual se encuentra la inteligencia artificial. Hoy día no están entrenados para ser psiquiatras ni psicólogos el día de hoy. ¿Cómo ves tú cómo se proyecta también la relación entre los pacientes, la medicina mediada por la IA? A mí me encanta esa pregunta porque ha sido motivo de análisis y de pensamiento junto con mi equipo. Hoy día existe una responsabilidad por parte de los profesionales de la salud, por las instituciones, por los médicos. Muchos médicos estrella, yo conozco médicos que son excelentes y que deberían, por un deber ético-moral, tenemos la responsabilidad de dar una respuesta concreta, de poder integrar la inteligencia artificial y poder salir a la luz, de poder compartir nuestros conocimientos, poder dar cultura preventiva a las personas, de dar esa relación y esa cercanía con los pacientes. Hoy día, en medio de este contexto donde vemos muchos influencers, por ejemplo, utilizando prompts, inteligencia artificial para hacer algunos videos, lamentablemente dando dietas, dando consejos de salud mental, y lamentablemente las personas le están creyendo. Hoy día el médico del siglo XXI, el médico en pleno 2025 y más adelante, tiene que asumir que la inteligencia artificial llegó para quedarse. Que hoy día 7 de cada 10 personas, antes de ir a un médico, antes de tomar esa decisión, ese paciente revisó previamente Google, revisó alguna respuesta en inteligencia artificial. Por tanto, tenemos que ir un paso adelante, tomar nosotros ese estandarte y poder dar respuestas concretas, transmitir nuestros conocimientos de forma directa y poder ayudar a los pacientes a través de la inteligencia artificial y poderle, obviamente, brindar esa cultura preventiva de la que veníamos conversando. Ahora bien, cuando uno va a buscar el resultado de un examen a la inteligencia artificial previo a ir al doctor, finalmente uno va con una información distinta. Por lo tanto, también tiene que ver con cómo utilizamos la herramienta. ¿Vamos a tener también pacientes más exigentes ahí? Por supuesto. Eso es algo que ya lo estoy viendo yo en mi práctica diaria. Junto con mi equipo acá en Revitamed, cada día estamos recibiendo más pacientes. De hecho, nosotros hacemos encuestas internas y sabemos que 4 de cada 10 pacientes que acuden a Revitamed ya ha revisado su resonancia magnética, sus exámenes de sangre o algún otro examen, valga la redundancia, a través de la inteligencia artificial. Ya viene con cierta respuesta y cierto diagnóstico. Algunos de ellos, el criterio que obtuvieron de la inteligencia artificial, el diagnóstico que le dio, muchas veces es cuestionado cuestionan al profesional por lo que le dijo la inteligencia artificial, pero otros, afortunadamente, acudieron a médico prontamente. Y existe también otro tema, que es que la inteligencia artificial no tiene el tacto profesional para darte una noticia. Así que el médico muchas veces te va a mirar a los ojos, te va a explicar detenidamente cuál es tu enfermedad, cuáles van a ser las complicaciones, cuál es tu punto A, cómo vamos a hacer para llegar al punto B de tu recuperación, y lamentablemente una IA no va a hacer eso. Así que el tacto para transmitir una noticia, ya sea buena, regular o mala, no va a ser lo mismo de un robot que de un profesional de la salud.
Osmar, y ahí también están los desafíos de seguir humanizando, por mucho que suene paradójico versus, ¿cierto?, el desarrollo creciente, exponencial de la inteligencia artificial, el desafío de seguir humanizando en la salud, de esos pequeños detalles, de cómo el paciente con el doctor se miran a los ojos, de alguna manera existe esta empatía, sobre todo a la hora de entregar algún diagnóstico y alguna noticia. Estos pequeños gestos que no lo va a tener nunca quizás la inteligencia artificial, hay que ponerlos en valor más que nunca. Muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile. Muchas gracias a usted por la invitación. Ya lo sabe, no ponga en riesgo su salud, la inteligencia artificial está ahí, es una herramienta que utilizamos, facilita procesos, nos ayuda muchísimo, pero hay que entender cómo opera la inteligencia artificial y sobre todo cuando estamos buscando algún diagnóstico, no descuidarnos y por supuesto el autodiagnóstico no es el mejor camino para poder enfrentar determinadas patologías. Gracias por acompañarnos, sigan junto a la compañía de CNN Chile. Hasta pronto.